Hola, mi nombre es Angie Lorena Costa y el título de mi artículo es Rasgos de ansiedad y depresión como predictores de la evaluación de violencia en rostros. La violencia es un fenómeno complejo y multifacético, caracterizado por factores que van desde los aspectos etológicos, que abordan conductas instintivas, relaciones interpersonales y emociones, hasta elementos psicológicos, que estos se definen en términos un poco más subjetivos. En su manifestación se pueden distinguir principalmente dos formas: la violencia agresiva, impulsada por emociones intensas como la ira y generalmente dirigida a personas cercanas, y que posteriormente pueden desencadenar algún sentimiento de culpa; y la violencia instrumental, que se oriente hacia un objetivo específico, con frecuencia no tiene remordimiento y se suele dar hacia víctimas desconocidas. Esta diferencia subraya cómo las emociones y el contexto del agresor pueden influir en la interpretación de lo que para esa persona es violencia. Para abordar este fenómeno desde una perspectiva psicológica, es necesario entender cómo los individuos interpretan estímulos que pueden indicar agresión o amenaza. El proceso de percepción en seres humanos no es una simple recepción de estímulos, implica interpretaciones complejas que pasan por filtros emocionales, cognitivos y motivacionales, lo cual puede crear sesgos interpretativos. La teoría cognitiva sostiene que las personas no reaccionan al estímulo en sí, sino a la interpretación que se hace del estímulo, asignándole un significado influenciado por sus creencias y sus experiencias previas. Este proceso es aún más delicado en contextos de neutralidad, donde pueden ocurrir interpretaciones erróneas, por ejemplo, el efecto halo, o sesgos de interpretación que pueden llevar a que estímulos neutros sean percibidos como negativos o amenazantes cuando en realidad no lo son. Dentro de este proceso de interpretación, el rostro humano es central, ya que es un punto de referencia clave para captar información sobre la identidad, el estado emocional y las intenciones de los demás. La literatura nos muestra que en casos de rasgos faciales neutrales, con expresiones neutrales, la interpretación puede variar según el estado emocional del observador. Esto es particularmente importante para este estudio, ya que el rostro se convierte en una especie de espejo que refleja los sesgos perceptivos del observador y es un medio de comunicación emocional importante. Además, rasgos de personalidad como la ansiedad y la depresión pueden influir en cómo los individuos interpretan estas señales. Según Spielberg 2015, la ansiedad se asocia con una hiperactividad en la percepción de amenazas, lo cual podría sesgar la interpretación de rostros con expresiones neutrales como potencialmente violentos. Similarmente, la depresión tiende a influir en la percepción social, haciendo que los individuos emitan juicios negativos que afectan su interpretación de estímulos neutrales. Dada la prevalencia de la ansiedad y la depresión tanto a nivel mundial como en América Latina, su impacto en la percepción de violencia resulta un tema de relevancia. El estudio que realizamos se enfoca en analizar cómo los rasgos de ansiedad, depresión y autopercepción de violencia afectan la interpretación de rostros con expresiones neutras. En este sentido, evaluamos si estos rasgos podrían actuar como predictores significativos en la evaluación de violencia en otros, especialmente en contextos neutrales, donde la amenaza no es evidente, planteando la posibilidad de que estas características personales modulen nuestra percepción de amenaza o agresión de los demás. Es importante resaltar además que en la literatura no se ha podido evidenciar cómo la autopercepción de violencia puede llegar a ser un predictor de la evaluación de violencia. Por esto, se va a explorar cómo esta variable puede predecir el cómo las personas evalúan la violencia en otros rostros. Por esto es que el objetivo general de este estudio es examinar si los rasgos de ansiedad, depresión y violencia autopercibida pueden actuar como predictores en la percepción de violencia en rostros. Y para abordar este objetivo general planteamos los siguientes objetivos específicos, que son los que pueden ver en la presentación. Se han planteado tres hipótesis. La primera, los rasgos de ansiedad son un predictor de cómo las personas evalúan la violencia en rostros con expresiones neutrales. La segunda, los rasgos de depresión son un predictor de cómo las personas evalúan la violencia en rostros con expresiones neutrales. Y la tercera, la autoevaluación de violencia es un predictor de cómo las personas evalúan la violencia en rostros con expresiones neutrales. Las dos primeras son de carácter confirmatorio, pues se ha encontrado bastante evidencia que puede respaldar estos resultados. Y la tercera es de carácter exploratorio, pues no se encuentra literatura al respecto. En cuanto al método, el diseño de la investigación es de tipo predictivo transversal, pues permite explorar relaciones entre variables sin establecer causalidad directa. En este estudio, las variables predictoras son la ansiedad, la depresión y la autopercepción de violencia, mientras que la variable criterio es la evaluación de violencia en rostros. El enfoque busca identificar patrones de relación en un solo momento de evaluación, lo cual es fundamental para entender los posibles efectos de cada predictor. Por esto, también es de tipo transversal. Este estudio, en cuanto a los participantes, se divide en dos fases. En la primera fase, los estímulos fueron recolectados y seleccionados del proyecto Señales Perceptibles de Salud Física y Mental en Rostros, Voces y Olores Corporales y su relación con niveles hormonales, del cual se seleccionaron fotografías de 205 hombres y 200 mujeres, no fumadores entre los 18 y 25 años con expresiones neutras. Se les solicitó a las personas que no tuvieran maquillaje y el cabello estuviera detrás de las orejas, que no les estuviera cubriendo el rostro. En la fase 2, la muestra estuvo compuesta por 268 participantes con edades entre los 18 y los 90 años, de los cuales 108 fueron hombres y 159 mujeres. Estos datos se recolectaron a través de una encuesta en Qualtrics a la cual los participantes accedieron mediante un enlace. Se aplicaron criterios de exclusión, como ser menor de edad o no poder responder de manera autónoma.
Inicialmente se habían recolectado 401 participantes, sin embargo se eliminaron algunos de estos datos, pues no pudieron pasar por las pruebas de atención que estaban dentro de esta misma encuesta. En cuanto a los instrumentos en la fase 1, encontramos los estímulos. Se utilizaron 40 fotografías de rostros con expresiones neutras, 20 masculinos y 20 femeninos. Para capturar estas imágenes se consideraron las medidas del plano de Frankfurt, una referencia anatómica que traza una línea entre el punto infraorbitario y el punto más alto del conducto auditivo externo. Esta técnica, basada en fotografías de perfil facial, previene errores debido a cambios de la posición de la cabeza. Todas las fotografías fueron tomadas en el mismo espacio, en el Laboratorio de Evolución y Comportamiento Humano de la Universidad del Bosque, donde se capturaron 3 imágenes por participante, y estas fotos forman parte del proyecto general titulado Señales perceptibles de salud física y mental en rostros, voces y olores corporales y su relación con niveles hormonales. Para la fase 2 se construyó una encuesta en Qualtrics, la cual estaba compuesta por la lectura y aceptación del consentimiento informado, una sección de datos sociodemográficos, seguida de 3 bloques, los cuales fueron el STAIR, el cuestionario que mide ansiedad rasgo, inventario de presión de Beck-2, BDI-2, que es el cuestionario para medir la gravedad de síntomas depresivos, y la escala de percepción y autopercepción de violencia, donde los participantes calificaron la violencia en rostros neutrales de 0 a 100 y respondieron una pregunta sobre su propia autopercepción de violencia, también en una escala de 0 a 100. Es importante mencionar que se agregaron 4 imágenes control, las cuales fueron mencionadas explícitamente al iniciar la encuesta, donde el participante debía marcar una casilla de no aplica, o si conocía a la persona que aparecía en la imagen, debía marcar la casilla conozco a este sujeto. Al final se colocaron 3 preguntas, donde se preguntaba por honestidad, si se podían usar sus datos, y la tercera, que era una de control, donde se les preguntaba acerca de un estímulo totalmente diferente. Se les preguntó por el color del océano, y se pusieron como opciones colores que estaban totalmente alejadas de lo que sería el verdadero color del océano. Corroboramos y las personas que no respondieron o respondieron mal estas preguntas fueron descartadas de los participantes finales. En cuanto al procedimiento, como mencionaba anteriormente, se realizó en 2 fases. En la fase 1 se tomaron las fotografías en condiciones controladas, manteniendo la posición y expresión neutra de los participantes, y en la fase 2 se enviaron las encuestas en línea a través de Qualtrics a los participantes, donde ellos completaron los cuestionarios de ansiedad y de depresión, la escala de autopercepción de violencia, y luego siguió con la evaluación de rostros neutrales en términos de violencia. Posterior a esto se hizo un análisis estadístico y se dieron los resultados correspondientes. Es importante mencionar que en esta investigación todo lo que se realizó se ejecutó de acuerdo con los principios y pautas éticas de la Ley 1090 del 2006, y para esta investigación también se contó con el aval ético del Comité de Ética de la Universidad El Bosque. En cuanto a los resultados, se realizaron regresiones lineales múltiples con elementos aleatorios con el objetivo de comprobar nuestras hipótesis. Para ello, nuestra primera hipótesis, lo que queríamos hacer era predecir la evaluación de rostros a través de la ansiedad. Los efectos aleatorios fueron los participantes y los estímulos. Este primer modelo no fue significativo. Pasó lo mismo con el segundo, el cual tampoco fue significativo. Por el contrario, nuestro tercer modelo se encuentra que sí es significativo, y a continuación veremos una gráfica de cómo se están comportando estas dos variables. La tendencia que se puede observar en la gráfica que se está mostrando en este momento es que hay un incremento en la violencia autopercibida y en la manera en la que se evaluaron a otros como más violentos. Es decir, entre más se evalúa a una persona como violenta, más violenta evalúa también a las demás personas. A modo de discusión, estos resultados nos llevan a reconsiderar la relación entre los rasgos de ansiedad, depresión y la percepción y evaluación de violencia, pues aunque la literatura previa indica que estos rasgos suelen producir sesgos perceptivos, nuestros hallazgos no replicaron esa tendencia en rostros con expresiones neutrales. En cambio, la autopercepción de violencia emergió como un factor importante. Esto apoya la idea de que las personas proyectan características propias en la interpretación de los demás. Quienes se autoperciben como violentos interpretan estímulos neutros como más amenazantes. Este hallazgo es valioso, pues sugiere que en futuras investigaciones deberían centrar su atención en la autopercepción de violencia y en cómo ésta influye en la evaluación de los demás en contextos neutrales, entendiendo la violencia como una construcción subjetiva. Este estudio muestra que la autopercepción de violencia es un factor relevante en la interpretación de violencia en rostros, mientras que la ansiedad y la depresión no se comportan como proyectores claros en contextos neutrales. Esto invita a futuros estudios a explorar en mayor profundidad cómo la construcción de la autoimagen, específicamente la autopercepción de violencia, afecta la evaluación de otras personas en situaciones sociales. Entre las limitaciones destacó la falta de equilibrio en la distribución de sexos y la edad de los rostros, pues esto pudo haber influido en los resultados, ya que podemos darnos cuenta de que los rostros usados en las fotografías fueron de 18 a 25 años y los evaluadores de los 18 a 90. Como fortaleza, el descarte de respuestas de participantes que no prestaron atención, pues esto nos permite datos mucho más certeros de cómo realmente se interpretaron cada una de las fotografías. A modo de recomendaciones, se sugiere que futuros estudios consideren una mayor variedad de expresiones emocionales y profundicen en la interacción entre variables con diferentes cargas emocionales, para poder evaluar la manera en la que nuestros eventos internos pueden determinar cómo percibimos todo lo que vemos en el exterior. Finalmente, estas son nuestras referencias. Muchas gracias.